Muy bien, perdón, una disculpa. Me metí a un pinche tambo, a un hoyo negro. ¿Cómo estás, mi querido oso? Vamos a empezar con esto otra vez. Vamos a volver a subir nuestras voces, a que fluyan en el espacio digital, en el ciberespacio, y que se queden almacenadas por muchos años, para que en algunos años pueda ver las estupideces que pensaba en el 2022. Y bueno, yo creo que vamos a empezar vamos a tocar ya un tema que ya no es tanto tecnología, pero que, como bien sabrás, en Twitter he puesto algunas cosas en contra de la democracia, bueno, en contra de los... Yo creo que más bien fue un momento, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que tenía una persona que me estaba contaminando con mucha política y así, y ahora que ya estoy tratando de sacar la política de mi cabeza, como que me siento mejor, ¿sabes? ¿Por qué lo digo? Porque pues, la verdad es que tampoco es como que crea mucho el tema que tú quieres, o más bien que vamos a tocar en este episodio. Va a ser la epistocracia, la democracia y la autocracia, ¿no? Como formas de gobierno. Bueno, a lo que voy es, en los últimos tiempos yo había publicado cosas en mi Twitter sobre sobre estos temas. La verdad es que no soy muy fan ahorita, o más bien no soy fan de la política y no soy fan de los gobiernos en general. No me agrada eso de que tengamos un gobierno cuando deberíamos de sí, nosotros nos deberíamos de autogobernar, ¿no? O sea, ¿para qué chingados tenemos que estarle para qué tenemos que estar vigilados? O sea, es como si viviéramos toda la vida con un papá o una mamá que en este caso es el gobierno, ¿no? El que te checa. Oye, ¿de dónde vienen tus ingresos? Oye, si haces mal te meten a la cárcel. Si haces esto, aquello, para eso está el gobierno, ¿no? Y ahora te vamos a dar dinero como si fuéramos tu papá. Papá gobierno te va a dar dinero de repente para programas, etcétera. Entonces, ¿por qué chingados tenemos un gobierno? O sea, yo no sé, digo, la epistocracia, la autocracia, tiene más que ver como, digamos, que la organización del gobierno, ¿no? Como tal. Pero en general, yo la verdad es que no estoy a favor de que tengamos un gobierno. Deberíamos de tener un anarcocapitalismo. Y creo que las cosas serían mejor. No sé tú cómo veas. ¿Cuál es tu opinión, mi querido oso? ¿Cómo es? ¿Cómo piensas? ¿Cómo se gobiernan los osos en este mundo? Hola, ¿qué tal, Maquios? Saludos a nuestra preciosa audiencia. Pues sí, es un tema sobre el cual he estado pensando durante ya tiempo, tratando de formarme mi opinión. Y pues mi opinión está un poquito dividida. Yo coincido contigo con respecto a que un gobierno pues, no debería meterse en asuntos pues demasiado particulares de la población. Yo creo que es la idea o el ideal sería que la gente se autorregulara y que pues no se necesitara de un gobierno paternalista que esté dando apoyos y esté pues dándole palmaditas a la gente para pues realmente para conseguir más votos y seguir en el poder o seguir cobrando impuestos. O sea, me voy a desviar tantito, pero muchos de los impuestos que están en vigencia actualmente pues son heredados de pues cierta necesidad que se tuvo en su momento. Un ejemplo, los Juegos Olímpicos. Se necesitaba dinero para pues la Villa Olímpica y para todos los preparativos, y en teoría se debería haber abandonado ese impuesto
una vez terminados los Juegos Olímpicos, pero pues, la verdad es que el gobierno se endeuda y no tiene de dónde pagar, y pues al final quien termina pagando son los ciudadanos. Entonces, así como ese, pues hay otros ejemplos, y yo creo que eso es incorrecto, eso no debería pasar, pero desafortunadamente pasa en muchos países. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que el gobierno debería tener menor injerencia si la población se hiciera cargo de temas más locales, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor una de las aspiraciones es que el gobierno, entre comillas, de ciertas actividades pues se diera de manera escalonada. Por ejemplo, el tema de alumbrado público y de pavimento a lo mejor sería a cargo de la asociación de vecinos, y pues se decide quién es el comité con base en la experiencia de cada región, y de ahí se escala más hacia el tema de los municipios o alcaldías o lo que sea, o las colonias, y de ahí se sube a temas estatales. En teoría sí es como debería funcionar, pero la verdad es que pues las asociaciones de vecinos muchas veces nada más se encargan de temas muy estéticos, ¿no? Que si puedes poner tal cosa en tu casa o no. Al menos aquí en Estados Unidos así pasa, ¿no? Hay asociaciones que le llaman HOAs, que es la asociación de dueños de las casas, que pues no sé, si el vecindario tiene este tipo de asociaciones, no te dejan, o sea, si por ejemplo ellos dicen, no, pues tú nada más puedes poner adornos circulares en las puertas, o sea, como las coronas de Adviento y cosas así. Si tú quieres poner, no sé, un adorno triangular o una estrella, te lo quitan y te dicen, no se puede porque está en contra de la asociación. O sea, eso se me hace muy ridículo, pero el tema es que el hecho de que estas asociaciones se dediquen más a velar por esos intereses en lugar de estar pensando en a lo mejor temas de seguridad del vecindario, en temas de alumbrado público, de pavimentación, de servicios. Pues yo creo que eso es pues es una lástima y es parte del problema, yo creo, pero pues también es un asunto de jurisdicciones, ¿no? Y bueno, yo creo que me estoy desviando un poco. Tú mencionabas el tema de la democracia, el tema de la epistocracia, el tema del anarquismo. Pues sí, obviamente la idea del anarquismo es que cada quien se autorregula, pero pues eso es, como mencionaba, a lo mejor un poquito utópico de momento. En el tema de la democracia, en teoría es el deseo del pueblo, pero la verdad es que el pueblo representado por senados y diputados y parlamentos, la verdad es que con un cáncer en el tema de estas figuras y en el tema de la democracia, yo creo que son los lobbies. La gente al final, los congresistas, senadores, diputados, parlamentistas o parlamentarios, al final se terminan venden eso pasa en muchos países, venden sus voluntades, venden sus votos a pues quienes estén apoyando sus causas, porque al final, para que ellos puedan tener una plataforma sobre la cual se pueda votar, hacen negociaciones con diferentes empresas, con diferentes iniciativas, con gente que tiene intereses en la política, y al final, pues al recibir el dinero, pues se ven obligados a pagar el favor cuando ellos ya son electos. Y eso yo creo que es uno de los cánceres más grandes de la democracia. El tema de la epistocracia, me parece, si no estoy equivocado, que era una idea que tenía Sócrates, que estaba en contra de la democracia porque decía que pues, al final cualquiera puede ejercer el voto sin necesariamente estar informado. Entonces a mí me parece una buena idea el tema de la epistocracia. La idea es que solamente pueden votar los más aptos, y puede sonar clasista y puede sonar discriminatorio en un inicio, pero yo creo que más bien sería como una formación. En lugar de simplemente ya tienes 18 años y empiezas a votar, es como, pues, no sé, cumples los 18 años, pasas un curso como el curso de manejo, en el cual te certificas de que estás apto para votar, y solamente las personas que tienen ese acceso al voto son los que pueden ejercerlo. Y
Con eso en teoría asegurarías que la gente conoce las leyes, conoce sus derechos, conoce las obligaciones. E incluso podría ser un tema de cada elección estar renovando este permiso para votar, porque tienes que asegurar que conoces las plataformas por las cuales estás votando. O sea, no solamente estoy votando por Peña Nieto porque está guapo, o por AMLO porque es el cabecito de algodón y va a transformar a México. O sea, si realmente si conozco la plataforma y conozco las propuestas de cada candidato, eso asegura un voto más informado. Entonces, no sé, la verdad es que suena, en papel, suena muy bien. En la práctica, el pero que yo le veo es quién decide esas certificaciones, porque al final se puede amañar para que solamente la gente de cierto estrato socioeconómico, de cierta educación o de ciertas características pueda votar, y eso en teoría podría ser en detrimento de la propia población, ¿no? Al final sí se vuelve otra vez el tema de los lobbies y son ellos los que deciden cómo se realiza esta selección de votantes. Pues va a seguir el mismo cáncer, ¿no? Entonces, ese es, digo, yo la verdad es que estoy mucho más a favor de la epistocracia que de la democracia. Yo creo que lo vemos, la democracia no funciona, pero pues siendo objetivo sí tiene también sus puntos en contra, y yo creo que tendría que haber pues un soporte o algo alterno a la epistocracia que asegure que funcione. Yo creo que se tiene que pensar en todo lo que puede salir mal para prevenirlo y después implementarlo. Pero yo creo que la gente de inicio va a estar en contra de ello, porque les vas a quitar realmente, entre comillas, el derecho. Realmente no se lo estás quitando, lo estás forzando a que se eduquen. Pero mucha gente estaría en contra de esto porque, pues no, o sea, entre comillas le estás quitando el derecho que ya tienen de entrada, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La toma de decisiones tendría que venir de gente o sea, que pase por ciertos filtros, un poco más preparada. Eso tendría su lado positivo, porque pues no toman decisiones basadas pues, sí, en tonterías, y eso permite pues sí, permite pues, quizás tener una mejor gobernanza, ¿no? Pero también no hay que descartar que por más que una persona tenga cierta conocimiento y cierta preparación intelectual y ciertas habilidades que le permita tomar mejores decisiones, también no hay que descartar que pues el dinero también es un factor que influye, porque digo, normalmente los puestos no los obtiene, bueno, sí, los obtiene gente que tiene media preparación, ¿no? En puestos políticos me refiero, y eso no descarta que en algún momento exista corrupción por parte de esta gente, ¿no? Entonces, sí pueden estar muy preparados, pueden tener toda la preparación que quieras, pero pues va más allá de la preparación, porque finalmente si la persona que está en el cargo busca siempre un beneficio personal antes que un beneficio colectivo, probablemente seguiríamos en las mismas. O sea, seguiría tomando decisiones basadas en necesidades personales, y no tanto por el tema colectivo, ¿no? Entonces, por más preparación que pudiese llegar a tener, te comento. Entonces, digo, yo no sé qué tan factible, ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones, pero no sé tú qué opinas, el poner ese tema sobre la mesa, de que a veces tomar decisiones, bueno, se podría incluir a sistemas o inteligencias artificiales en la toma de decisiones. Precisamente fue un artículo que me compartiste en algún momento. Yo creo que eso también sería algo correcto, porque
finalmente el ser humano no es un ser, digo, a mis ojos y a mi forma de pensar, el ser humano no es un ser racional, es un ser que se guía por temas más emocionales. Entonces, no sé, no creo que la solución sea solamente tener gente más preparada que tome decisiones. También hay que pensar en el lado egoísta del ser humano. Todos en una pequeña o gran parte somos algo egoístas, ¿no? Entonces, quizá no sé cómo se le pueda llamar. Tú dices que se llama epistocracia. ¿Cómo se le podría llamar la toma de decisiones apoyado por inteligencia artificial o sistemas? Eso podría también llegar a... Imagínate, o sea, un sistema pues no se basa en emociones, no se basa en un beneficio egoísta o personal, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. Entonces pues también podría explorar esa alternativa, ¿no? Que de hecho ya están implementando en China, según el artículo que me compartiste. Entonces pues también habría que tomar en cuenta ese otro factor que quizás no se ha escrito o no se ha hecho alguna forma de gobierno basado en sistemas o tecnología de inteligencia artificial, pero pues ahorita que ya estamos evolucionando, yo creo que en la toma de decisiones sí podría influir correctamente un sistema que no tenga unas necesidades personales ni egoístas para tomar las mejores, sí, o sea, que influyan para tomar las mejores decisiones en bien o en pro del colectivo, ¿no? Fíjate que yo creo que el tema de la inteligencia artificial en temas gubernamentales es interesante y suena bien en el papel. En la práctica yo le veo algunos problemillas, sobre todo en el tema de transparencia, porque la inteligencia artificial siento que añade una capa más oscura y bueno, basándonos en el hecho de que muchos de los parámetros que se involucran en la inteligencia artificial son pues ponderados, o sea, dependiendo del resultado que tú quieras que te dé la inteligencia artificial, pues le das más peso a unas cosas o a otras. ¿Quién define eso? Y de nuevo tiene que haber alguien que defina esos parámetros, y pues si ese alguien está influido por otros intereses, pues igual puedes tener una herramienta muy buena en tus manos y pues con resultados no tan deseables porque pues tienes a alguien que le está metiendo mala información. Y no sé cómo funcionaría en temas, por ejemplo, de relaciones exteriores, cuando tienes que dialogar o negociar con otros países, por ejemplo en el caso del TEMEC. O sea, una inteligencia artificial te puede dar algunas alternativas quizás de qué puedes ofrecer y qué puedes pedir, pero pues no va a hacer las negociaciones por ti, porque al final la otra parte probablemente quieran hablar con una persona, y si no fuera así, pues ya habría un tema pues más global, ¿no? Tendría que haber una normatividad alrededor de la inteligencia artificial pues de manera global para que pues las comunicaciones sean compatibles entre sí y básicamente hablen el mismo lenguaje, ¿no? Pero eso yo ya lo veo muy a futuro. En inicio pues tú necesitarías a alguien que pues básicamente un títere que pues no es diferente a lo que tenemos actualmente, y ese títere pues básicamente leería lo que está sugiriendo la inteligencia artificial. Y yo creo que es curioso y puede incluso ser peligroso, porque o sea, en temas, por ejemplo, de análisis de datos, tú sabes, o sea, tienes un
un conjunto de datos que más o menos pueden ser tu muestra y sabes lo que tú quieres esperar de una inteligencia artificial. Me acuerdo que en la facultad había un profesor que nos comentaba que uno de sus compañeros, creo que era chino, se dedicó a hacer una máquina que separaba, creo que el tipo de plástico dependiendo de o sea, los que se van a reciclar y los que no y cosas así. Entonces había un sensor que determinaba algo en la botella y los iba separando, y se tardó creo que todo el semestre nada más en entrenarlo, pero una vez que lo entrenaba era muy preciso. Pero a lo que quiero llegar es eso, el entrenamiento. O sea, tú tienes que saber qué esperas como resultado para poder entrenar a un algoritmo o a una inteligencia artificial. Y en el caso de la política y en el caso de pues temas económicos y temas más de gobierno, ese resultado esperado puede llegar a ser subjetivo, puede llegar a ser muy subjetivo. Y o sea, porque al final tú puedes decir, no, pues quiero el bienestar de los ciudadanos, pero eso ¿qué implica? O sea, tienes que desmenuzarlo y tienes que segregarlo por áreas y tenerlo lo más granular posible para que una inteligencia artificial pueda ajustar los parámetros y que se dé ese resultado. Pero si el resultado es un modelo, por ejemplo 4T, pues por muy avanzada que sea tu inteligencia artificial, pues no te va a necesariamente llevar a un buen lugar. Entonces ese es uno de los peros que yo le encontraría a la inteligencia artificial. Y el otro, desafortunadamente, el tema de pues el desarrollo detrás, ¿no? O sea, porque puede ser que se dé un asunto de pues, compras el software de una empresa a terceros que pues, no sabes si te están espiando. O sea, un software a nivel gubernamental yo creo que es muy delicado y tiene que llevar ciertas regulaciones. De nuevo, con las regulaciones. Pero pues por ejemplo tenemos el tema muy reciente, ¿no? Del software Pegaso para pues, básicamente espiar las comunicaciones de ciertas personas. No es un software que se haya desarrollado en México, es un software que se compró. Entonces tienes que tener alguien que sepa qué está comprando y que sepa cómo configurarlo, instalarlo y tenerlo corriendo. Y yo creo que hay mucha gente capaz en México para eso, pero de nuevo, ¿tú cómo escoges quién va a estar a cargo? ¿Va a ser de nuevo el primo del político tal o va a ser o sea, aquí cómo tú defines quién va a estar a cargo de todo eso, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente en México tenemos mucho potencial, mucha gente con la capacidad de incluso, ya no digas entender la tecnología y saber configurarla, sino de desarrollarla. Pero pues uno, no hay el incentivo, y dos, la mayoría de la gente pues con ese tipo de empleos o de habilidades desafortunadamente están desaprovechadas en grupos Salinas o en empresas que pues, realmente no aprovechan sus habilidades al 100 y los tienen nada más ahí trabajando horas extra y les pagan con pizzas. O tienes gente que se va a otros países a desarrollarse. Entonces yo siento que me estoy desviando un poquito del tema, pero yo siento que hay un error en el tema de la cultura laboral en México, porque pues no, al menos en el tema de desarrollo de software, yo creo que no se promueve mucho el tema de la innovación, porque o se te va la gente o se te pudre. O sea, al final tienes gente muy capaz que está trabajando para empresas que pues no los apoyan para que avancen. Algunos trabajarán a lo mejor en Facebook, en Microsoft México, en Oracle, en Cisco, y pues les va bien, pero pues a veces no es lo mismo estar aquí o estar en México y trabajar por una empresa global que estar pues, más cerca de la gente que desarrolla los productos más taquilleros, por así llamarlos, ¿no? Entonces, a mí la verdad me da... ya lo mencioné en un episodio pasado y lo vuelvo a decir. Me da mucho coraje ver cómo países como China o como India, que pues simplemente tienen gente muy barata, están comiendo el mandado a países como México, que pues la población mexicana tiene la capacidad, tiene el potencial y tienen
más ventajas para ir a otros países que incluso pues desarrolladores chinos o de la India, porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos está el TMEC que pues, te ofrece la capacidad o la habilidad de tener una visa de trabajo que es diferente a la visa que se le ofrece a los indios. Me estoy leyendo un poquito más de lo que pensaba, pero básicamente es más fácil que a ti te den la visa por ser mexicano y trabajar en una empresa de Estados Unidos como desarrollador de software a que se la den a un indio, porque los indios o a los chinos o los que tienen ese tipo de visas se les hace un sorteo y esperan años y ya que la tienen pues se afarran allá porque pues, si no los regresan a su país. Y en el caso de México y de Canadá pues con el tema del TMEC hay una visa que pues, con que la empresa te diga yo necesito este cuate por estas razones, esta es su cédula y este es su perfil y por eso se adapta y no tengo tantos trabajadores con ese perfil, pues te llevan. Y no solo aplica para desarrollo de software, aplica para otras carreras que están listadas en el tratado, pero pues yo siento que por un lado pues a lo mejor mucha gente no conoce eso y no lo aprovecha, porque yo no he conocido, o sea sí he conocido desarrolladores mexicanos, pero no he conocido a tantos como, o sea incluso los cuates con los que he trabajado de la India me dicen así como, ay no mames, ¿a poco tú eres desarrollador? O sea, y mexicano, nunca había conocido un mexicano desarrollador. Y pues siendo el país vecino, pues tú esperarías que hubiera más. Y yo creo que, no he visto las estadísticas, pero yo creo que esa cantidad de desarrolladores mexicanos va creciendo. Pero, o sea, a mí me gustaría, o a lo que yo aspiraría, es ir a Estados Unidos a aprender de la gente que pues, sabe mejor. No porque sea Estados Unidos, sino porque precisamente decía yo que llega gente de otros países a pues, desarrollar su tecnología o sus carreras en Estados Unidos. Pero la idea no sería quedarse en Estados Unidos, sería regresar y poder aplicar esos conocimientos en empresas que hagan crecer a México. Pero desafortunadamente entre la corrupción y la pobre cultura laboral que hay en nuestro país, pues no... Eso se ve un poquito más complicado. O sea, no, los salarios obviamente son diferentes, el estilo de vida y el balance entre trabajo y tiempo libre es diferente. En Estados Unidos que en México los traslados son diferentes. O sea, yo no sé cuál sea la política para trabajar remoto en muchas de las empresas. Seguramente las transnacionales son más flexibles porque pues, tienes que trabajar con gente de otros países. Pero yo no sé cuál es la política, por ejemplo, de Grupo Salinas o de Grupo Carso o las empresas mexicanas que pues, emplean más de estos desarrolladores. No sé cuál es la política. Pero mientras no haya una evolución en la cultura laboral y incluso en la legislación y en los incentivos que se da a cierta gente para que persiga ciertas carreras, mientras eso no mejore, pues vas a tener al primo del senador no sé qué, pues decidiendo qué software se compra y al rato pues tienes puro software libre que no es que sea malo, al contrario es muy bueno, pero lo hacen porque se están ahorrando unos pesos y eso se lo echan al bolsillo y luego pues no sabes quién le puede dar soporte porque la gente no está capacitada para eso y gastas más en capacitación, entonces se vuelve un círculo vicioso. Y con eso en mente pues el tema de un gobierno con pues inteligencia artificial, yo en México, hablando específicamente de México, yo lo veo complicado. Ahora otro tema con respecto a pues epistocracia, democracia, anarquismo y demás, es cómo se va a pues gobernar entre comillas. O sea, estoy tratando de pues en tema de desarrollo de habilidades gerenciales hay algo que se llama teoría XYZ, que es básicamente cómo tratas a los empleados. Y la teoría X básicamente te dice que pues, lo que pasa en muchas empresas en México, ¿no? Que pues trabajas bajo la preconcepción que a la gente no se le puede confiar
la gente no sabe lo que hacen y los tienes que estar arreando y trayendo con el chicote, ¿no? Y pues no son capaces de autorregularse. Básicamente esa es la teoría X, y hay muchas empresas que trabajan bajo esa premisa, que pues no puedes a lo mejor pedir tantos días o no puedes trabajar desde casa porque necesito ver cómo estás trabajando y tienes que estar en tu escritorio y necesito checarte la hora de entrada y la hora de salida. No me importa si terminas tu trabajo 2 horas antes, te tienes que quedar más horas porque es lo aceptable. Eso sería como la teoría X, y bajo esa premisa un gobierno, pues a lo mejor de teoría X, podría ser un gobierno más autoritario, como algo como lo que está pasando con China ahorita mismo, que pues, te checan tu score social, y dependiendo de qué tan bien o mal hables del gobierno y demás, o sea, como que te están vigilando todo el tiempo y no confían en ti. Y pues yo esperaría que un tipo de gobierno así no se diera en México. Pero pues bueno, uno nunca sabe. Esa es una de las opciones que yo veo que se podría dar, que es como una intersección entre estas teorías gerenciales y gobiernos. En la teoría Z es la que pues se da un poquito más de confianza al trabajador, y pues se tiene un poquito más de relación como más estrecha, y se le da un poquito más de poder al trabajador para que la toma de decisiones. O sea, ya se empiezan como a reevaluar los incentivos. O sea, como que ya te da un poco más de... Dejas que se autorregule el trabajador, y eso es algo que en teoría muchas empresas están tratando de impulsar, ¿no? Que dicen que pues, en Google hay estas como camaritas para que te tomes siestas, y tienen... o sea, como que te dan todo lo que necesitas para que tú hagas tu trabajo y confíen en ti, entre comillas. Me digo entre comillas porque he leído a varios posts de gente que, pues sí, básicamente sí, haz lo que quieras, pero esto es para tal fecha, es para ayer. Y, o sea, realmente en la teoría pues, te dejan que te autorregules, en la práctica pues no tanto. Hay otras empresas que tienen pues, como que días de vacaciones ilimitados, entre comillas, pero pues obviamente está supeditado a que cumplas con tus objetivos. O sea, si tú terminas tu trabajo siempre a la hora y pues te das cuenta que ya no tienes nada que hacer y quieres pedir 2 semanas libres, lo puedes hacer, entre comillas, pero pues también hay un tema social ahí de que pues a lo mejor no es tan bien visto que te la pases de vacaciones, ¿no? Digo, al final si cumples tus objetivos pues está bien. Pero bueno, en teoría eso sería como un tema más de autorregulación y de pues de que le brindas más confianza al trabajador, y supongo que eso vendría de la mano en un tema de gobierno, como de pues dejas que los ciudadanos, como yo me lo imagino más como pues países nórdicos, ¿no? Que sí, a lo mejor los impuestos son un poco más altos de lo que se quisiera, pero pues los servicios siempre son buenos y confías en la gente, y no hay prisiones, o las prisiones están casi vacías, y o sea, como pues confías, creas un ambiente en el que puedes confiar en la población, y puedes confiar en los políticos, y puedes confiar en... Obviamente va a haber sus excepciones, pero pues supongo que a eso es a lo que se aspiraría, ¿no? Y yo creo que es difícil, ya será otro tema, ¿no? Pero yo creo que es difícil tropicalizar muchas de esas políticas por el tipo de población, por cultura, por el tamaño de los países y de la población, y bueno. Y la teoría Y, las dije X, Z, Y, porque no sé, alguna vez lo escuché así. Pero la Y es como una más paternalista, más parecida al gobierno que tenemos ahorita, ¿no? De pues sí, vota por mí y te doy tu frutzi, ¿no? O vota por mí y te doy apoyo para los ninis y cosas así.
Y en el caso de las empresas, pues es un tema de, pues, échale ganas y cuando terminemos el proyecto, pues pizzas gratis para todos, ¿no? O sea, como que te tienen persiguiendo el hueso, pero pues, realmente saben que con eso te pueden manipular. No es tanto como que... O sea, sigues teniendo que seguir las reglas de pues la teoría X, pero te lo disfrazan de una forma como para que pienses que pues sí te valoran, ¿no? El típico ponte la camiseta de la empresa y demás. Entonces, yo creo que en México el gobierno, si lo hiciéramos, el símil con las teorías sería como la teoría Y. Yo creo que todos los países deberían aspirar a la teoría Z y todos deberíamos alejarnos lo más posible de la X. Y no sé si volviendo a la inteligencia artificial, si sea algo a lo que... O sea, a lo que se pueda aspirar que se implemente con la inteligencia artificial. La verdad es que yo no lo sé. Yo creo que sería algo interesante de explorar y también creo que sería bueno pues platicarlo con alguien que conozca más del tema, ¿no? Alguien, a lo mejor alguien de psicología y alguien de ciencias políticas o pues que nos den su opinión acerca de cómo esto se podría implementar en un futuro, cómo se vive al día de hoy. Y pues, no sé, o sea, yo creo que volviendo al tema de la epistocracia y de la democracia, o sea, yo estoy de acuerdo que la gente no necesariamente, o sea, la epistocracia no necesariamente es que la gente solamente con título universitario va a poder votar, sino que la gente que esté preparada para tomar una decisión. Por ejemplo, si, no sé, te digo, oye, compra un coche y tú compras el más bonito, a lo mejor no necesariamente estás preparado para tomar esa decisión. Pero si eres alguien que pues comparó modelos y a lo mejor lo que te interesa es la eficiencia del motor y que pues el gasto de gasolina no sea tan alto, pues a lo mejor comparas eso. A lo mejor tienes una familia y te interesa que el coche pues sea más amplio para que quepan tus hijos y las bicicletas si quieres y pues te interesa, como tienes familia, te interesa la seguridad y checas que tenga bolsas de aire y frenos ABS y demás. O sea, esas serían las dos como diferencias entre una persona y otra, entre la democracia y la epistocracia. O sea, imagina que tienes dos familias y las dos familias van a comprar un coche. La primera pues le pregunta a todos los miembros de la familia cuál les gusta y tienes 3 niños y a los 3 niños les gusta más el coche deportivo. Compras ese, pero pues ya te endeudaste porque no te alcanzaba, no lo analizaste. No cabe toda la familia, nada más caben 2 personas, no te caben las maletas. A lo mejor tienes que manejar en nieve y no es un coche para que lo puedas manejar en nieve por la propia estructura del coche. Entonces al final tomaste una mala decisión porque escuchaste a la mayoría. En cambio, si tienes una familia igual de 5 personas, pero solamente toma la decisión de los padres, no porque sea autoritario, sino porque son los que tienen más elementos para tomar la decisión de manera responsable. A lo mejor compran una camionetita que pues, está de acuerdo a sus capacidades económicas y pues les va a ayudar a no sé, evitar baches, o pueden conducir en la nieve con ella. A lo mejor les caben las maletas de los niños y los pueden llevar a sus partidos de fútbol o de lo que sea. Entonces, o sea, yo creo que esa sería una forma de diferenciar lo que es la democracia y lo que es la epistocracia. No necesariamente porque los papás tengan más experiencia, sino porque tienen más elementos para tomar la decisión o para tomar una mejor decisión. Y en el caso de la epistocracia sería algo parecido. O sea, no estás excluyendo gente sin estudios o gente con primaria trunca, sino que si esas personas sin estudios y con primaria trunca tienen los elementos para decir este candidato me gusta más porque su plataforma dice que pues, va a poner, no sé, alumbrado público y va a poner drenaje o sea, en general como que analizan las propuestas y realmente votan por el mejor candidato, pues no tiene que tener a esa persona un título universitario, ¿no? Sino que simplemente pues, están bien informadas y hay mucha gente así en México. Yo creo que el tema de
de los títulos universitarios, pues aquí viene sobrando, o sea, no porque alguien tenga doctorado, ya lo hemos visto con las elecciones pasadas, ¿no? Y con las antepasadas, o sea, gente con maestría, doctorado y licenciatura votando por el imbécil de Peña Nieto, y igual gente con licenciaturas, maestrías, doctorado votando por el idiota de AMLO. Pues, o sea, el tema no tiene nada que ver con la educación, no estás discriminando a la gente por su nivel educativo, estás segregando a la gente, ¿sí? Pero con base en su capacidad para decidir, y eso ya tendría que ser autorregulado. O sea, no es como que no lo tienes y nunca lo vas a tener, sino que es algo que puedes desarrollar y lo puedes pues incluso mejorar. Y eso va de la mano de nuevo del pensamiento crítico, que es algo que hemos estado mencionando en videos pasados. O sea, yo reconozco que es una propuesta que tiene fallas, tiene errores, no es perfecta, pero yo creo que es una mejor alternativa que la que tenemos en el momento de hoy con la democracia, en donde pues, tienes gente que no conoce el proceso y dicen, pues yo veo que este partido tiene la bandera de México, pues voy a votar por ese, aunque no conozco la plataforma, no conozco los candidatos. O yo sé que este partido ya me hizo daño en el pasado, pues le voy a poner el tachecito de que ese no lo quiero. O sea, tienes historias así en México, desafortunadamente, o tienes incluso a gente que vota intencionalmente por un candidato porque pues, está guapo, ¿no? Entonces, o sea, yo la verdad que creo que la epistocracia es una mejor alternativa a la democracia, pero yo reconozco que tiene sus fallas y reconozco que pues, es virtualmente imposible que se adopte porque nadie va a querer perder ese derecho, ¿no? Tienes razón, no había visto todos esos parámetros que estás considerando, pero pues digo, pues, si a eso nos vamos, pues todos tienen ciertos errores, ¿no? Ciertos fallos en su sistema, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista tecnológico, si lo ves desde el punto de vista de tradicional, que es ya sea con democracia, o con otras formas de toma de decisiones. Pero pues bueno, o sea, más bien si a eso nos vamos, pues realmente todo en general tiene detalles, tiene ciertos pequeños errores, ciertos pequeños detalles que siempre te van a permitir decir que pues, no es un sistema del todo perfecto. Y pues no, o sea, realmente no hemos encontrado y probablemente no llegaremos a encontrar un sistema perfecto 100% que se adecue a lo que realmente necesitan los seres humanos. Pero pues yo creo que sí tiene cierta cercanía, sí, o sea, tenemos cierta cercanía con este tipo de temas, platicándolo. Yo creo que las aplicaciones o los sistemas, la implementación de tecnología en todas las áreas del ser humano sí han traído muchos beneficios. No creo que... Creo que tienes razón, o sea, no es la solución a todo y probablemente tenga errores, pero sí creo que ha beneficiado mucho el empezar a utilizar sistemas, el empezar a utilizar tecnología, inteligencia artificial, y todos esos temas, que quizás no va a ser al 100% perfecta y quizá tengamos que ir haciendo ciertas mejoras. Y probablemente también ese es otro factor, porque tú también lo estás viendo desde el punto de vista México. Y pues sí, tienes razón, la verdad es que en México uno de los grandes fallos pues es la cultura, ¿no? La cultura, la corrupción, el hecho de tomar ventaja para algún beneficio económico, tener cierta influencia en cuanto a familiares, amigos, para contratar ciertas empresas. Sí, estoy consciente de todo ese tema. Probablemente
ese sea otro factor que no estemos considerando para ya implementar más tecnología. Y pues sí, o sea, digo, de todas formas, probablemente la tecnología pues finalmente yo creo que es uno de los campos donde menos se ha llevado a cabo su implementación, o sea, en el ramo del derecho, en el ramo de la política. Y yo creo que quizá no es la solución definitiva, como bien dices, pero sí creo que mejoraría o ayudaría a mejorar cierta transparencia y ciertos temas. Ahora, fíjate, esto tiene que ver también con lo que está pasando ahorita. No sé si viste la noticia de que Elon Musk, bueno, sí, Twitter, que es compañía de él, ya está publicando todo cómo los partidos políticos han estado influyendo en la censura a la población, o sea, por parte de las redes sociales. Fíjate, o sea, no nada más en países subdesarrollados ni del tercer mundo pasa eso. O sea, el tema también es la cultura, es la idiosincrasia, la forma en que fuiste educado, y lo que está determinando también ese aspecto, ¿no? No sé tú qué opines, pero pues también pasa en otros países más desarrollados. Como ahorita está precisamente pasando el tema de Twitter, no sé si estás al tanto o actualizado de lo que está pasando con Twitter, con Elon Musk, pero están revelando ciertos temas que han estado ocultando de forma arbitraria, de forma corrupta, y eso influye en la toma de decisiones finalmente de los países. Sí, y justamente, sí estoy al tanto, justamente lo que te iba a decir. O sea, el tema aquí es que los algoritmos de las redes sociales pues, se usaron para ocultar cierta información. O sea, eso prueba que se puede manipular por las personas dependiendo de ciertas políticas. Creo que Zuckerberg también tuvo ahí pues unas peticiones por parte de algunas agencias de gobierno para suprimir cierta información o ciertos posts que eran considerados, entre comillas, falsa información, pero pues es parte de lo que se está liberando ahorita. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con que no solo pasa en México, pasa en todos lados, y justamente es a eso lo que me remito cuando digo que pues se puede manipular y se vuelve opaco, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como el llamado shadow banning que en redes sociales se puede dar, por ejemplo en YouTube, que pues no te muestran contenido, existe ahí y pues tu cuenta sigue ahí, pero nadie te ve porque a propósito te esconden de las páginas principales. O sea, tienes que meterte a buscar la información en específico para encontrarla, y eso está implementado en el algoritmo, y cosas parecidas pueden llegar a pasar en diferentes redes sociales. Y aunque la información está ahí, se oculta a la mayoría de la población, y eso es premeditado. O sea, no es como que sea algo inherente o natural del algoritmo, no es orgánico, sino que pues, está alterado por ciertos fines, ¿no? Por los intereses de ciertas personas, y eso yo creo que no va a detenerse. Yo estoy de acuerdo con que la tecnología ha sido muy beneficiosa en la historia de la humanidad, y no creo que se deba detener el avance tecnológico por los peros. Más bien yo creo que se tienen que considerar los peros para mejorar la tecnología y hacerla más transparente y accesible. O sea, temas como por ejemplo la energía nuclear pues, se ha usado para el bien y se ha usado para el mal. El problema no es la tecnología, el problema son los usos que se le dan. Entonces yo creo que hay que pensar en cómo proteger a la población del posible mal uso que se le pueda dar a una herramienta en general, ¿no? O sea, puede ser un algoritmo, puede ser una inteligencia artificial, puede ser lo que sea, pero yo creo que sí hay que prevenir antes que lamentar. Sí, o sea, sí es exacto. O sea, el problema es más bien el ser humano, bueno, más bien la
la persona como tal y no tanto la tecnología, porque finalmente la tecnología pues responde a lo que es pues, la conciencia del operador, ¿no? Del usuario. Entonces, pues sí, también eso, pues más bien si nos vamos a esos temas, pues se tendría que más bien trabajar en una base de estudio para la población de temas más éticos, más de valores. Creo que eso, sobre todo aquí en México, no es algo que esté muy reforzado en el tercer mundo. Bueno, tercer mundo lo considero México. No sé si en Estados Unidos sí, pero pues los valores, la ética, pues también yo creo que la educación, digo, ese tipo de cosas, los valores, la ética y todo ese tema, pues realmente se aprenden pues, en la familia, ¿no? En las escuelas también, pero no creo que se imparta de forma correcta. Entonces, si nos vamos a un mundo ideal, probablemente sí se tendría que trabajar eso para mejorar la calidad de la gente que está a cargo de la toma de decisiones, de la toma del poder, y de esa forma mejorar, ¿no? Pero sí, mientras tengamos, pues más bien ese es el origen de todo. O sea, no importa si, o bueno, más bien sí influye el hecho de que tengas sí, probablemente eso que tú comentas de que esté gente más preparada la que esté tomando decisiones mejoraría el tema, pero también yo creo que la democracia como tal, o la simulación de la democracia que tenemos ahorita en estos momentos, porque yo no creo que exista una democracia como tal, pero no es como que realmente las decisiones de la mayoría son las que se están tomando. Más bien yo creo que la democracia o la simulación de la democracia que tenemos en la actualidad más bien es una apariencia para que la gente en general tenga alguna forma de sacar de sacar sus enojos, sus quejas, de sacar sus críticas contra alguien, de echarle la culpa a alguien, y yo creo que, o más bien a una institución. Entonces yo creo que también la democracia no nada más sirve para, o más bien esta simulación de la democracia no nada más sirve para que la población tome decisiones, porque no creo que realmente la población esté tomando decisiones. Cuando dice Andrés Manuel que el pueblo habló y así, realmente no es el pueblo el que habla. Aparte, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Ok? Entonces, más bien es una apariencia, y esa apariencia yo creo que ahorita está implementada con el objetivo de que la gente pues no caigamos en un anarquismo como tal. ¿Sí me entiendes? O sea, debe de existir una apariencia, una simulación de que realmente tenemos una democracia para que la gente esté tranquila, ¿no? Si la gente realmente supiera cómo funcionan, y no me estoy considerando yo como alguien que sabe cómo están las cosas. Yo la verdad es que hace unos meses estaba muy metido en ese tema. También los algoritmos te meten mucho en ese tema. La verdad es que ya he tratado de dejar mucho el tema político, como que sí te afecta, y ya lo he estado dejando poco a poco. La política tiene algo, no sé, algo que te llama. ¿Tú qué piensas que es lo que hace que la gente se clave tanto con la política? O sea, es como con el fútbol o con la religión, ¿no? O sea, la gente se lo toma muy como si fuera algo personal. O sea, como si... Yo no sé, ¿qué es la parte? ¿Cuál es la parte inconsciente que está llamando cuando la gente se mete en esos temas? O sea, eso no es lo que no logro entender. Yo me he estado tratando de alejar de la política, la verdad es que me estaba clavando mucho, ya después me di cuenta, o más bien me empecé a salir un poco de esos temas, y me di cuenta que pues, realmente es un grupo de gente
son actores tratando de hacernos creer que, que hay una alternativa, que hay que hay otra opción, ¿no? Y realmente eso lo hacen, pues yo creo que nada más para que pues, la gente esté tranquila, o sea, de que exista siempre esa esperanza de que ahora va a ganar otro y ya van a cambiar las cosas, y ahora va a ganar este otro y ya van a cambiar las cosas, y así nos la seguimos. Y yo creo que eso pues va a ser una constante y nunca va a terminar, porque siempre, o sea, realmente es un mundo caótico, o sea, siempre van a haber siempre que hay un grupo de gente, siempre hay temas en los que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, simplemente en una colonia o en un edificio, a veces es difícil tomar decisiones para que entre un grupo de gente en temas administrativos, que finalmente pues, el gobierno o la política pues es la administración, ¿no? La administración de los recursos y la administración de las decisiones que toma un país. Ahora, yéndonos a un tema más filosófico, los estados fueron creados realmente ¿con qué objetivo? O sea, realmente yo no le veo ya en la actualidad algún objetivo real. No sé tú, pero en algún momento llegué a pensar en cuál es el objetivo de que exista un estado llamado México y cuál es el objetivo de que exista un estado llamado Estados Unidos y por qué tiene que haber un grupo de gente que nos estén deteniendo para movernos de aquí para allá, de estar subiendo o bajando aranceles, imponiendo, pues no sé, en Medio Oriente que la gente no traiga, bueno, más bien que las mujeres no traigan, no muestren su cara. O sea, ¿cuál es el objetivo de que exista un estado como tal? O sea, yo creo que eso, la idea de los estados surgió a partir de 1800, pero creo que a raíz que ya estamos entrando a un mundo más globalizado, la gente en general, y yo creo que nunca vamos a llegar a eso, yo creo que ya me estoy poniendo muy hippie, pero deberíamos de dejar de vivir como si fuéramos una manada, o sea, como si ya pertenezco a o sea, solo porque nací en este territorio, ya debo de adaptar ciertas costumbres y ciertas ideas y ciertos temas que forman parte de ese estado, ¿no? O sea, yo creo que ya está muy desactualizado la idea de un estado. Yo creo que para empezar, ¿cuál fue el objetivo, tú que sabes mucho de historia, de que existiera un estado como tal? ¿Por qué no nos podríamos organizar de otro modo? O sea, eso es a lo que voy. Por ejemplo, pues la verdad es que la gente que está en el norte de nuestro país, en algún momento ha tenido en la idea de separarse de México, ¿no? Yo no lo vería tan mal. ¿Por qué tienes a la fuerza un grupo que no se siente parte de un grupo más grande, siguiendo pues, las normas que dicta un estado, que en este caso es México? Entonces, yo creo que eso le pasó a los ingleses ahorita con el Brexit, ¿no? Y no sé, o sea, yo me he llegado a poner a pensar en eso, no sé si te ha pasado. Pues realmente tú naces en algún lugar al azar, no es como que tú lo decidas y te tienes que seguir ciertas normas y ciertos temas que surgieron nada más porque tú naciste ahí al azar y te tienes que... Sí, exacto, o sea, yo no le veo el sentido a ese tema, la verdad. Yo creo que sí deberíamos de empezar a pensar en otras formas de organizarnos. Hay que regresar a la época feudal. No es cierto. ¿Tú qué piensas, mi querido oso? Pues yo creo que en general los estados han surgido como una respuesta para asegurar ciertas condiciones en la población. O sea, por ejemplo, antes cuando estaba el tema del trueque y no existe el dinero como tal, pues
existían estos intercambios, pero pues no había forma de ver qué tan justo era, ¿no? O sea, a lo mejor tú, Magios, tienes trigo y yo tengo cerdos, ¿no? ¿Cuánto de trigo me vas a dar por un puerco? Y pues a lo mejor otro cuate también tiene cerdos y a lo mejor te los da entre comillas más caros, o sea, te pide más trigo por un puerco y cómo regulas eso, ¿no? Al final llega un momento en el que tienes que generar un estándar, una medida pues que aplique para todos, y yo creo que así surgieron los gobiernos, ¿no? O sea, buscando que se acuñara una moneda que fuera estándar a una población, y la gente tenía que seguir ese estándar para pues asegurar que el trato fuera más equitativo entre las diferentes entidades. Y yo creo que eso se fue expandiendo conforme pues avanzó el tiempo, ¿no? Se empezaron a requerir servicios pues como el drenaje, como servicios de salud, servicios de transporte, conforme iba pasando el tiempo, y eso recayó, en lugar de recaer en los ciudadanos, recayó en un ente regulador, que es lo que llamamos el gobierno o el Estado, ¿no? Y pues no es perfecto. Yo creo que no nos hemos acostumbrado mucho a dejar que otros se hagan cargo de nuestras necesidades, ¿no? Ya no lo hacemos nosotros, ya pues, lo recibimos todo más cómodamente que antes, y eso ha hecho que nos involucremos menos en la actividad, pero nos involucremos más en el discurso. Y yo creo que por eso nos llama la política, porque nos hace sentir que estamos teniendo un poder de decisión en situaciones que pues realmente, a lo mejor, como dices, es una ilusión, ¿no? A lo mejor no realmente no decidimos, sino que decide quien pues inyecta sus intereses en quien realmente está tomando la decisión. Ya, sí, pues estoy de acuerdo contigo. Todo eso en su momento sí sirvió de algo. Y tenía su utilidad, su función, su lógica, pero pues ya ahorita ya es otra época, ya existe el blockchain. Ya en el blockchain puedes resolucionar todo eso que estás diciendo. Y ya, y la gente, todos los trámites gubernamentales y así, todos los trámites en general, todo se puede mandar a la blockchain. Y pues en algún momento pues ya no necesitar realmente tanto del Estado como tal, de un gobierno. Eso es lo que yo creo. No sé tú qué piensas, mi querido y estimado oso dadivoso, pero sí, o sea, ahorita yo entiendo que en algún momento pues todo surgió por algo, ¿no? Todo tuvo su origen por algún tema, y ese es el tema. También hay muchos seres humanos que pues nada más lo hacen todo por inercia y no ven otra forma de resolver las cosas, o de ver otra forma de cómo organizarnos, etcétera. Creo que en algún momento explorar esas nuevas formas de organizarnos sí podría traer ciertos errores, ciertos detalles, pero si no se implementa poco a poco nuevos temas, pues nunca vamos a, o más bien la evolución va a ser muy lenta. Por ejemplo, ya según en los 80s ya íbamos a tener coches voladores ahorita en el 2020. Y seguimos igual, nada más realmente lo único que pasó es que hicieron coches con mejor diseño y ya, eso es todo. No pasó nada, o sea, realmente no ha cambiado muchas cosas. Y creo que muchas de esas cosas es porque seguimos haciendo los mismos temas y no exploramos nuevas
ideas, nuevas formas de nuevos temas, nuevas implementaciones, tecnología, etcétera. Te repito, probablemente hayan errores. Es más, te voy a decir algo. La verdad es que yo respeto al Partido Comunista Chino porque sí, probablemente suena muy controlador y lo que quieras, todo lo que hacen, pero pues al menos tuvieron las agallas de implementar ese tipo de temas, según ellos, para lograr pues un bien mejor, o más bien un bienestar colectivo, ¿no? El bienestar colectivo mediante el control total de su población, pero o sea, obviamente en estos países pues, es un poco más difícil que los empiecen a implementar, pero al menos pues ellos tuvieron esa iniciativa de organizarse de otro modo, ¿no? Y probablemente eso les pueda funcionar bien o les pueda funcionar mal, pero eso ya se verá, ¿no? Ya en algún futuro se verá si fue una buena decisión implementar todo ese tema de estar controlando a su población o este o no, ¿no? Fíjate que yo estoy de acuerdo con probar nuevas cosas, pero o sea, yo creo que en un ambiente controlado está bien. Jugar con ya la gente es pues un poquito más delicado, yo creo. Entiendo lo que dices. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno chino ni con cómo lo hacen. Pero digo, yo no soy chino, entonces yo que no. Pero o sea, ya con el avance tecnológico que tenemos el día de hoy, o sea, ¿por qué no pensar en una alternativa para probar diferentes modelos? O sea, no necesitas tener como 50 poblaciones pequeñas con 50 diferentes modelos de gobierno diferentes a ver cuál pega, o sea, porque al final va a depender mucho del tamaño de la población, de su cultura, de la propia psicología de la población en general. O sea, me acuerdo que hay un canal de YouTube, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero básicamente es un cuate que se dedica a hacer modelos y simulaciones de ciertos conceptos o ciertas pues situaciones, ¿no? O sea, hace simulaciones de oferta y demanda. O sea, tiene como ya tiene años, o sea, ya tiene como unos 7 años, yo creo que este cuate empezó a subir sus videos, o a lo mejor más. Y básicamente lo que hacía es que dice, no, pues voy a tener una población de 50 cosos, o sea, ni siquiera eran personas, eran como 50 cosas. Y les daba atributos de, a ver, estos cuates tienen hambre, entonces si agrego tal cantidad de árboles que den frutos y cada árbol da tantos frutos en manera aleatoria y se dan cada cierto tiempo, o sea, cada cuánto va a tardar o cuánto le va a tomar a la población en quedarse sin comida, porque al final como que hacía la relación entre la cantidad de comida que tiene una población y su crecimiento, ¿no? O sea, mientras más comida haya, más personas va a haber, entonces, pero va a llegar un pico y a partir de ese pico los recursos van a disminuir y van a empezar a afectar a la población, ¿no? Entonces hacía como que estas simulaciones muy sencillas, si quieres, o sea, comparadas con la realidad. La verdad es que estaba muy interesante su planteamiento, pero si eso fue hace 7 años, o sea, ahorita con el avance que tenemos, con las nuevas tecnologías que siguen surgiendo, con la mayor capacidad de procesamiento que tenemos, ¿por qué no apuntar a ver, vamos a modelar una simulación con diferentes, en la misma población, las mismas características, o sea, aleatorio, algunas cosas podrían ser aleatorias, pero, o sea, como que ponerlos en diferentes regímenes y ver con base en esas simulaciones cuál se desempeña mejor. O sea, yo creo que eso como a nivel de ciencias políticas o de sociología estaría muy interesante de probar. O sea, eso te daría pues yo creo que un parámetro, un punto de partida para decir, ok, de todas estas estrategias,
esta es la que, o estas 5 son las que mejor se han, la que mejores resultados han dado en teoría, o al menos en las simulaciones. Vamos a implementarlas en la práctica y vamos a ver qué tal. O sea, yo creo que todos esos estudios se podrían hacer, pero yo no sé de nadie que los esté haciendo. Y yo creo que de nuevo eso va a depender mucho del tipo de población que se tenga en una región, ¿no? Obviamente no puedes aplicar las mismas políticas a Suecia que a España, que a Estados Unidos, que a China. O sea, al final cada población es diferente, sus necesidades son diferentes, su nivel de desarrollo es diferente y yo creo que lo tienes que adaptar. Y volviendo a China, o sea, ahorita creo que los pusieron en, no sé si viste que los pusieron como en esta como pandemia extrema otra vez, o sea, de que los volvieron a poner en cuarentenas, están obligados y ya se dieron cuenta que el resto del mundo no está así porque les ocultaban la información y pensaban que todo el mundo estaba igual de controlado, y cuando ya vieron que no están así, empezaron a salir un montón de protestas en China de gente que está harta de tener que seguir reglas inventadas, y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo y a lo que yo me opondría, ¿no? En implementar medidas o políticas que puedan ser innovadoras, pero que realmente no van en el beneficio de la población, sino en el beneficio del partido en el poder o de un grupo de personas, ¿no? Que son las que están controlando lo que pasa en un país o en una población o en un sector. Y yo creo que mucho de por qué se hacen comunidades más pequeñas es porque el factor nosotros contra ellos, yo creo que impulsan mucho a la gente, ¿no? O sea, la competencia y el ver a otro grupo como la oposición genera mucha actividad y no sé, o sea, yo creo que la gente se clava mucho en eso. Bueno, en resumen, yo podría decir que desde mi experiencia, pues realmente un gobierno como tal para mí pues es una ilusión nada más. O sea, de hecho yo ya he estado tratando de salirme ya de estar leyendo de política y así, la verdad es que me aturde la cabeza, o sea, te afecta. Porque, pues digo, finalmente es una forma de administrar a un grupo grande de gente, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la grilla política es lo que me aturde la cabeza, o sea, eso yo creo que ya jamás voy a tratar de ya limitarlo al máximo, ¿no? Simplemente tú te das una idea, y no solamente aquí en México, o sea, allá en Estados Unidos, viste que salió Donald Trump sacando sus NFTs siendo un superhéroe, o sea, es una burla. O sea, realmente es un maldito show, o sea, entonces, no sé, o sea, en resumen yo creo que yo estoy a favor de lo que tú dices, estoy a favor de la epistocracia y así. En un mundo ideal eso sería lo más correcto. Sin embargo, si eso llegara a pasar, dejarías a cierta gente sin la capacidad de votar y así. Entonces eso pues no mantendría tranquilos a mucha gente, ¿no? Entonces creo que la democracia es lo mejor que puede haber. O sea, lo que pasa, o sea, no por el hecho de que resuelva las cosas ni que funcione. Simplemente, o sea, de forma pragmática, sirve para que al menos un grupo grande de gente sienta que tiene poder de decisión y de cambiar las cosas con algo tan sencillo como tachar un papel, ¿no? Entonces, creo que pues sí, es lo más correcto que pueda haber. O sea, la democracia. Solamente desde el punto de vista
pragmático, ¿ok? No porque, o sea, por el objetivo de mantener a mucha gente tranquila y en paz, a pesar de que les vean la cara. Pues creo que es la forma de organización más correcta para mantener el orden. Solamente para mantener el orden, no para lograr grandes cosas o un mundo ideal, ¿ok? Eso es lo que yo puedo resumir. Y bueno, ya para subir otro episodio más y pasar al siguiente, que yo creo que ya sería hasta el 2023.